Bueno, doncs el que us comentava abans. Jo vinc a parlar d'un llibre que em va fascinar en el moment en el que el vaig llegir. Fent en català, ui! No, calla, ara canvio, que si no, no ho sé fer. Bueno, és un llibre que em va fascinar. El vaig llegir fa 8 anys. Wow. Sí, però quan em veu dir la temàtica del programa vaig pensar, oh Dios mío, tengo que traer este libro porque como ejemplo de violencia, horror, terror, no he tenido en mis manos nada que lo represente mejor. Se llama La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Es un libro escrito por Servando Rocha. No em treguis al punt, que llegeixo un tros. I editat per La Falguera. Quanta violència. I és un assaig que trata sobre això, sobre la violència, sobre el terror, sobre l'horror. Uau. Vandalisme il·lustrat, o sigui, justificat d'alguna manera, intenten... O un vandalisme en contingut, podríem dir? Sí, exacte, sí. Ilustrat, no de ilustració como el libro del otro día no, de la filosofía ilustrada. De yo pienso. Exacto, però és filosofia pura, també. Hay una reflexión aquí. És un llibre que us dic, quan anava al tren i al metro, que és principalment on jo llegeixo, me daba miedo que la gente reconociese sobre todo al personaje de la portada o el contenido del libro. Mira, como anécdota, yo lo encargué en una librería de mi barrio, de Torrelloveta. Total, que es una librería donde se venden bastantes libros infantiles, hay cuentacuentos y demás. Y cuando lo fui a recoger, el señor me dijo... por favor, no me pidas libros así. Os lo juro, de verdad. Que me viene la Audiencia Nacional. Real. Com es deia aquella, sí. aquella que hi havia que venia al Mein Kampf, l'Atlàntida? L'Europa. L'Europa. Bueno, no estamos... No li cremaran a Torrelloveta. Precisamente no creo que ese tipo de gente cogiese este libro entre sus manos. No crec. Os contaba lo de la portada. La mujer de la portada, con estos labios rojos, un poco en su honor todo hoy, és Mira Hindley. No sé si ho he dit bé, si us plau, si alguna cosa no la pronuncio correctament, perdonar-me. Estàs empanada. Gràcies, Ferran. Mayra, no sé si és grega. Bueno, qui va ser aquesta dona? Aquesta dona va ser dona, valga la redundancia, de un señor llamado Ian Brady. Este señor ha sido uno de los asesinos en serie más sangrientos y... ¿cómo decirlo? Bueno, horrorosos de Estados Unidos. Él raptaba, violaba, torturaba a niñas pequeñas. Esta mujer al final acabó participando un poco en los actos de su marido, pero ya no tanto como un hecho, como si ella disfrutase. No per ser psicòpata ella. Exacto, sino como un gesto de amor. Un gesto un poco de fanatismo, ¿vale? Habla mucho de asesinos en serie este libro y de toda la polémica y de toda la atracción que nos suponen a la mayoría de los mortales, porque es así, es si una no, realidad. Netflix no estaría bien. Exactamente. Porque Netflix es la cuna de los asesinos en serie. Exactamente. Y todo el mundo se ha comido... Sí, no de los creadores, perdón, Netflix. Y todo el mundo se ha comido documentales a porrillos. Sí, es así, es una realidad. Total, que incluso como dato, la historia de esta pareja aparece en el cómic de Alan Moore, de From Hell. Hay unas viñetas donde sale una pareja en un cine viendo una película de Jack el Destripador. Pues es esta pareja, precisamente. Y ella le va a dar como un beso, le va a buscar, él la rechaza. Bueno, hay como una situación ahí de dominación. Sí, hauria bueno. de tornar a agafar el còmic, perquè tinc molt present la pel·lícula, que jo després vaig saber que hi havia un còmic, clar, molt sí, jovenet. claro. No recuerdo aquest moment, vale. Y volviendo un poco a Alan Moore, lo que está sonando ahora es un grupo que se llama... ya os diré. Killing Joke, vale, gracias. La broma asesina de Killing... No, es Killing Joke. Sí, Killing Joke, sí. Exacto, el cómic es de Killing Joke. Que es un cómic que es posterior a esta canción. Me encantaría pensar que Alan Moore... Sí, el cómic es del 88 y esta canción es del 78. Bueno, me pareció una pasada el dato, no sé. Bueno, total, que la relación que tenía Mira Hindley un poco con su marido es esa relación de fan y ídolo. ¿Sabéis? Esta relación que también se explica en el libro en el hecho de... ¿Sabéis estos ídolos que asesinas a sus fans como en las sectas que se programan como suicidios masivos? Y también ese rollo de los fans que asesinan a sus ídolos, como John Lennon, exactamente. Pues habla también un poco de estas relaciones. En realidad es un libro muy completo. Habla también del hecho de que por qué nos fascina ver una casa arder. Pone un ejemplo de las Torres Gemelas. Había un grupo de arquitectos viendo el derrumbe de las Torres Gemelas, fascinados con el espectáculo. Dejando a un lado, obviamente no soy yo la que lo va a defender, no estamos defendiendo la violencia, no, por favor.
Pero, ostras, esa imagen de esos arquitectos viendo cómo se cae algo tan colosal, Sí, ¿no? Unos ingenieros de camino viendo un puente derrumbarse. Sí, es un poco no por las pesetas, que también, ¿no? Pero También. sino por el hecho de... Al final hubo un compositor, respecto a las Torres Gemelas, un compositor, un pianista, que dijo que es la obra prima más completa. Sí, algo así comentaban. Fueron muy polémicas estas palabras, pero claro, hacer y encontrar una reacción de tantos millones de gente con un acto tan pequeño y además con unas consecuencias como las que tuvo, wow, tuvieron tanta importancia estas palabras que hasta su hija dejó de tocar bajo el apellido de este compositor. Vaya. Bueno, otra cosa de las que... Es que me he emocionado con la música. Sí. Otra de las cosas de las que habla este libro está bien de la violencia de masas. Entonces, marca un poco el origen de la violencia de masas en la época de los jacobinos, ¿vale? No trata de los jacobinos como reconstruyendo la historia y demás, sino más sobre el método de terror que usaban, un poco las inspiraciones culturales que provocaron, que tuvieron, a nivel artístico también, qué consecuencias tuvo socialmente. ¿Quiénes eran los jacobinos? Así, un poquito por encima. Preguntar, ¿quiénes son los jacobinos? No son los que hicieron el San Jacobo. No son los del jamón y el queso en medio. Eso no es Vale. violencia, eso es una maravilla, eso es místico. No es violencia. Es una buena amor. pregunta, Farran. Los jacobinos se sitúan en la Revolución Francesa, era un club, se llamaba el Club de los Jacobinos. Lo que pretendían, su mayor exponente es Robespierre, ¿vale? Y lo que pretendían era abolir la monarquía en Francia, crear un Estado republicano, democrático, tener sufragio universal para el tercer poder, para el pueblo universal masculino, no nos emocionemos, ¿sabes? Eran jacobinos, Relax, no jacobinas. pero con mogollón de violencia absoluta, hasta el punto de ejecutar a cualquier persona que se interpusiese entre su finalidad y pues eso, entre su causa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hasta el punto se les trató de violentos que Robespierre le llegaron a llamar el antropófago. Como humanos. Exactamente. Y a él Marat, que era otro de los ideólogos, se les llaman los bebedores de sangre. Hubo muchos medios británicos que estaban muy interesados en este movimiento jacobino. Claro, ultraviolencia, un momento, ¿sabes? En el siglo XVIII era una locura. Y a estos periódicos británicos interesados les llamaban los periódicos del infierno. O sea, es que muy fuerte, porque claro, era como un movimiento. Pues imaginaros... Segle XVIII, has dit, o XIX. Clar, 1700. Segle XVIII, clar. 1700. L'ocultisme en aquella època a Gran Bretanya va tenir un auge brutal. Suposo que també té molt a veure amb el satanisme que potser va haver-hi en aquella època. Clar, ja que el Destripador és segle XIX, perquè és finals de 1800, Sí. però ja veníem d'un moment on Londres, principalment, hi havia una pujada com de societats secretes i tot plegat, no? M'imagino que també li interessava. De fet, Robespierre, no sé si es un reconegut templari. Masón. No te sé decir la verdad. Pero sí que es cierto que habla mucho sobre estos movimientos violentos británicos, porque realmente hay como un mapa del canibalismo, no sé cómo le llama exactamente, y sitúa en el mismo momento de la toma de la Bastilla y todo esto, el momento también de ciertas revueltas en Gran Bretaña. Súper interesante el tema de los jacobinos. Yo era una ignorante de la violencia que ejercían, pero es que hasta el punto de practicar el canibalismo, pero el canibalismo por canibalismo. Es decir, mataban a gente, se comían... Bueno, eso narra el libro, quiero decir que no me lo invento yo. Però això està... O sigui, no ho sé, Està documentat. Està documentat perquè també sona molt a propaganda dels monàrquics, ¿sabes? En plan, estos caníbales. Un poco este rollo también, o sea, la mayor parte de cosas, porque ¿qué decían? Que mataban a familias enteras y dejaban a lo mejor a 2 o 3 miembros para que se bebiesen después la sangre de los miembros de sus familias ajusticiados. Pero bueno, miembros, personas, no miembros de una pierna y un No, los miembros se los comían. Vale. Este dedito para mí, esta sangre para ti, un poco este rollo. Bueno, por eso se les llamaba la facción caníbal. Y el título del libro, y de ahí el origen de este libro, que va un poco desde este principio hasta la actualidad, ¿no? Bueno, total, que en 1794 muere Robespierre y todo se va al carajo, se descontrola.
Bueno, en el fondo el libro lo que hace es exponer distintas situaciones violentas y narrarlas de una forma totalmente periodística. Es decir, es un ensayo, no hay ningún punto de vista particular, ni el autor habla de lo que él opina sobre estas situaciones, simplemente las expone. Además, súper documentado, ¿eh? O sea, és un libro denso, no us penséis ahora que me lo voy a leer en 5 minutos. No. Jo recordo, vaig llegir-me un quart o menys de llibre, és dens, és molt interessant, ara, que és el típic llibre de que podries tenir a l'ordinador al costat i començar a buscar dates, començar a buscar noms, Totalmente. perquè està tan, o sigui, és tan complet, però alhora és tan dens. Deu ser referències i és aquella, a vegades, si no recordo malament, hi ha d'aquells moments de que el peu de pàgina és més gran que la pròpia pàgina. Sí, ¿sabes? Bueno, y sobre todo a lo que evoca, ¿no? Hago referencia a la bibliografía, sí, exactamente, la bibliografía, gracias. Me estoy dando cuenta que estoy un poco limitada, que si la noche no me siente bien. Bueno, otra de las cosas en las que entra bastante en profundidad es en el dadaísmo. El dadaísmo es una vertiente de las vanguardias. Bueno, ¿y qué hacía el dadaísmo? En el fondo, reírse de lo establecido, reírse de los burgueses, del arte burgués y del artista burgués, que ese rollo a mí personalmente me gusta muchísimo. Como ejemplo de esto, del dadaísmo, mira, os podría contar 50.000 cosas, pero voy a leer un pequeño párrafo de un manifiesto que hizo un dadaísta, que es Francis Picabia, gracias. Picabia. Que és el Manifiesto Caníbal. A ver, que lo busco. Ara la Bea ens llegirà un trosset del llibre de Manifiesto Caníbal. Intentaré hacerlo entonando y lo mejor que pueda, ¿vale? Dice, Dada no siente nada, no es nada, nada. Es como vuestras esperanzas, nada. Como vuestros paraísos, nada. Como vuestros ídolos, nada. Como vuestros políticos, nada. Como vuestros héroes, nada. Como vuestros artistas, nada. Como vuestra religión, nada. Silbad, gritad, romperme la cara y después, ¿qué? Nada. Os diré además que sois tontos. En 3 meses venderemos yo y mis amigos nuestros cuadros por algunos francos. Eso es el dadaísmo. No es nada, no hay nada. Y yo lo que me interesa es hacer mi arte y venderlo, fin serà fin, i ir en contra de todo lo que pensáis que tiene que ser. Sí, estava pensant, una gran dadaista llavors és Carmen Laforet, no? Ja està, hasta aquí la broma literata de la setmana. Avui em teniu molt perdut, avui. Oh, Dios mío, es que mejor que te pierdas en esta maraña de chistes malos, por favor. Segueix. Bueno, total, que el dadaísmo también tenía una corriente así bastante filosófica que ¿qué hacían esta gente? Ir en contra del positivismo, cosa que entenderíais si os hubieseis leído la gran historia universal de la filosofía ilustrada de la que hablábamos la semana pasada. Gracias. O si escolteu a l'Adriano cada setmana amb lo de los ositos amorosos. ¿Y qué hay más en contra del positivismo realmente que la violencia por violencia? Y que la violencia no es solo como un hecho violento, como yo te pego, violento, no, sino como interponerse en el camino del otro, proporcionarle contradicciones, crear dudas, generar conflictos mentales que haga que te explote la cabeza. Violentar. El dadaísmo es eso. Uno de los representantes del dadaísmo es Duchamp. Duchamp, ¿os acordáis? Es un tipo que era un artista plástico y decidió presentar como una de sus obras más icónicas y más conocidas, pues un urinario, ¿no? Del revés. Del revés. Exacto, un urinario del revés, sí, además con una etiqueta o algo escrito o algo así. Total, que refiriéndose a Duchamp, McLaren, que era el de los coches. No. Ah, no, vale. El Sex Pistols. Sí, bueno, era el... ¿Cómo os digo? Ya lo diré. No. ¿El manager? El manager, gracias, perdón, estoy un poco espesa. De Sex Pistols dijo: si el urinario no podría ser criticado conforme a cánones estéticos o artísticos, los Sex Pistols tampoco. Es posa a la mateixa altura que una idea conceptual como la de Duchamp. Claro, es decir, él está diciendo, para mí el punk, para vosotros el punk no es música. Entonces, lo de Duchamp tampoco fue arte. Y como decís que es arte, por lo tanto, Sex Pistols es música. Exactamente, es un poco esa relación. Y no solo Sex Pistols, es como el icono de la violencia en la música. Al final es de lo que estamos hablando, de la violencia en la música. Me imagino en jaque mate, ¿sabes? Lo conseguí, os vencí a todos. Una de las cosas que cuenta el libro es que hay un grupo, F Machine, que es el grupo que está sonando, precisamente además es una canción de su disco, de Here Comes to 20th Century, en el que la portada del disco son 12 rostros de asesinos en serie, dictadores, genocidas. Sí, de fet, abans, quan he buscat la cançó, dic, ui, un moment, que m'està passant la Bea per aquí. Claro, es que es un poco así. Semblava que és el Pol l'altre dia amb les fotos de tothom. Sí, exactamente, sí. Y hablando del Hein también, ¿no? Un poco. Bueno, y al final, pues es lo que os comentaba, no solo Sex Pistols o este tipo de música, no, es el hard rock, son los Rollings, es Sabbath, es Metallica, es todo el punk, es el post-punk, es la new wave, es todo este rollo. Al final, toda esta música sirve para decir que la música pop, porque al final pop
como conocida, no Madonna, para entendernos. Pop, la nostra paraula, pop. Puede ser, exacto, sí, me encanta decir pop en este programa. Gastem-la avui que podem. Pop. Bueno, que la música pop como conocida y demás... Saps una mica tàpies ara, saps? Amb la moto. Bueno, que puede ser sexy, que puede tener una atracción, que puede ser atractiva. Una de las mayores representaciones de la violencia en la música, señores, es la historia de Burzum y Mayhem. Son dos grupos de death metal noruego, ¿vale? És que sonen bèstia, eh? Es que, vale, esto es Burzum. Tarda una mica en començar, però... Bueno, això per la vostra sessió de ioga... Perquè ens escolten, fent ioga, està claríssim. Sí. De momento es un discazo este, Tira, Bueno, perquè això encara fa per fotre. Burzum y Mayhem. Burzum era un grupo compuesto, creo que tenía 3 miembros, pero bueno, el más representativo es el que ahora está en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, no sé si ha salido ya. ¿Por qué? Porque asesinó al cantante de Mayhem y se han hecho canciones sobre este tema y es un icono de la música metal y todo el mundo lo conoce. Para los que no sepáis, pues el death metal existe, el black metal también existe. De fet, no hi havia... Ells mateixos van fer-se la portada amb la foto de l'assassinat? No, eso fue de un suicidio. Hubo de unos miembros, creo que de Mayhem, que se suicidó. Creo que fue Mayhem, sí. Si no Qué gran grupo i que gran... Claro, però és que... Ho investigarem perquè em sembla... No coneixia aquesta història, ho sento, Jo soc dels que no ho coneixia. És a dir, Burzum, un de Burzum va matar un de Mayhem o al revés? Un de Burzum, no, el cantante de Burzum mató al cantante de Mayhem. Que además era un tío que hizo una discográfica y que bueno, y tenía más grupos. La cuestión es que la historia es muy conocida porque además el cantante de Burzum se convirtió en un icono. Claro. Tenía mujeres, tenía novias, además era un chico rubio con los ojos azules, bueno, un señor noruego de toda la vida. Son pocos. Bueno, Kurt Cobain no es va treure nòvies per fotre's un tit a la cara perquè ho tenia difícil, però... Claro, pero es que es un poco ese rollo de generar iconos mediante la violencia. Al final, de eso es de lo que habla el libro a nivel musical y trata un mogollón de temas musicales. Bueno, un poquito para acabar. Os voy a contar una anécdota que cuenta el libro, una de las historias, porque además el libro, el libro tiene distintos capítulos y hay unas partes en cada capítulo que se llaman escenas para una historia del vandalismo ilustrado, ¿vale? Creo que hay 28 escenas y narra situaciones y momentos muy concretos en los que hablan sobre escenas ultraviolentas muy concretas. O sea, hacen descripciones de escenas. De escenas, bueno, situaciones. De situaciones. Os cuento la situación, una de las que más me gusta a mí, que es el caso de las hermanas Papin. Se llamaban Cristina y Lea, unas mujeres con una vida súper desgraciada. Su madre las dio a un orfanato, las recogió otra vez, se las llevó, bueno, una historia... Indecisa, Ahora sí, ahora no. Acabaron sirviendo en una casa, ¿vale? Y hubo un día que la luz de la casa se fue. Y entró la matriarca de la casa, ¿cómo decirlo? La señora de la casa, con una amiga y con su hija, diría que eran. Total, que no se sabe muy bien si para que el vecindario no conociese el error que habían cometido de que se les fuese los plomos, para como culpa por su error, como decir, no puedo fallar, es lo único que hago en la vida, ser sirvienta y no puedo hacerlo mal, cogieron y asesinaron a las 3 y les arrancaron los ojos, ¿vale? Sí. Estas mujeres fueron detenidas y llevadas a la cárcel, obvio. Al final han asesinado brutalmente, mutilado, acuchillado, bueno, una cosa horrorosa. Las metieron en la cárcel y las separaron a las 2 hermanas. Había un rollo también de emociones frustradas, de psicólogo, como quien diría. Total, que una de ellas, mientras estaba en la cárcel, también se intentó suicidar, intentó arrancarse los ojos también. ¿A qué vengo a venir? Durante el asesinato que cometieron la familia de Charles Manson, también le arrancaron los ojos, ¿vale? Es que el espejo del alma. Exacto, es ese icono del ojo, como veo la violencia, pero no solo veo la de los otros, sino la violencia que yo cometo. Los ojos son mi acusación. Hasta tal punto que, si os fijáis, también son usados en el surrealismo. Por ejemplo, en la película del perro andaluz de Buñuel, ese corte en el ojo, Dalí, que hacía, representaba muchos ojos también. Es una reflexión. Al final es un libro súper completo sobre distintas exposiciones de violencia que se han sucedido durante la historia, siempre con un fin. Y al final creo que es una forma también de conocerse a uno mismo. De verdad, os invito... recomanes, eh? Sí, para mí sí. És denso, és duro. Però si té pinta de ser aquells llibres que et van derivant, el que dius tu, no?
llegeixes una cosa i llavors te'n vas a buscar bibliografia sobre aquella cosa. Exacte. I ara, per exemple, em ve molt de gust conèixer la història de l'Espapín, perquè hi ha hagut un moment que el nostre programa s'ha convertit en el 15º milenio ja, quasi, saps? Sí, un poco. I em sembla, i a mi són coses que m'agraden, i per crims, no? Però... Ostras, es que para toda la gente que le gustan las anécdotas o las historias de violencia y buscar esa justificación, a mí siempre me ha traído mucho ese porqué violento de los asesinos en serie de... Per què matem? Exacte, per què matem? Oh, Carles Porta a tope. Però de totes maneres, o sigui, pels oients, o sigui, recomanem llegir, traieu-vos els ulls després de llegir-lo, no abans. Exacte, ¿vale? sí. O si no, els compreu en braille, a veure si acabeu abans. Sí. Bueno, en definitiva, La facción caníbal, para entender un poco sobre la violencia humana y cómo ejercerla y cómo se ha ejercido durante la historia. Com ejercerla, molt bé. El manual. Prenem nota.